Buenas noches, amados hermanos. Les enviamos un abrazo y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que estén ahí en su casita disfrutando de la presencia del Señor, que hayamos podido alabar al Señor, adorarle. Y ahora es el tiempo de escuchar su palabra. Así que voy a suplicarles, mis amados hermanos, que oremos. Inclina tu rostro. Amada hermana, aunque estés en tu casa, ponte tu velo para poder entrar en la presencia del Señor y clamar por su palabra, que el Señor nos hable en esta noche. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi Señor amado, por esta noche. Gracias, papito, porque hoy nos permites nuevamente servirte, nos permites alabarte como iglesia, como congregación, de una manera virtual, pero estamos unidos en un solo espíritu, Señor. Gracias, Padre amado, y te suplicamos, Señor, que también tú envíes un espíritu de revelación a cada casa, Señor, en cada casa donde mis hermanos están viendo esta transmisión. Que tu Espíritu Santo les revele tu palabra, que tu Espíritu Santo les abra el entendimiento y les escriba tu palabra en su corazón, en su mente, que no quede simplemente en el oído, sino que pase a nuestro corazón, a nuestras manos, a nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, que nos des esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El domingo estuvimos hablando algo al respecto de esto. Empezamos hablando de la administración angélica que hay, que Dios quiere enviar antes de llevarnos allá con Él, antes de ese jarpazo, antes de esa salida que nosotros estamos esperando de esta tierra. Nuestro Dios va a enviar una administración angélica, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Vimos así a grandes rasgos, quiero dar una introducción con lo que vimos el domingo. Hablamos de que Dios se mostró a Moisés, Dios se presentó a Moisés, pero Moisés no conocía realmente a Dios hasta ese momento que Dios se le presenta en medio de la zarza. Y Dios empieza a manifestarse poderosamente, empieza a mostrar su poder y a que Moisés lo conozca como Él es el Dios poderoso. Y vemos cómo es que inicia presentándose a través de la zarza, una zarza que arde y que no se consume. Eso ya es algo poderoso, es algo sobrenatural, es algo grandioso y es algo hermoso también que Dios se haya mostrado a Moisés. Y Moisés puede ver ahí, sabe que Dios está ahí. Y empieza a tener un diálogo con Dios, empiezan a hablar y Dios le empieza a decir, mira, vas a ir a rescatar a mi pueblo. Y Moisés empieza a poner pretextos y a decir, a mostrar su debilidad y a decir, yo no soy capaz, como muchos de nosotros no somos capaces. Pero el Señor nos hace capaces, el Señor nos capacita y nos da el poder de su Espíritu Santo para que podamos hacer la tarea que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces no podríamos hacerlo si no fuera por el poder de su Espíritu. Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos polvo, somos como el lodo, somos tierra, no somos nada, pero el Señor viene y en esas vasijas de barro que somos nosotros, deposita su poder, deposita su Espíritu Santo en nosotros. Y entonces empieza a mostrarle a Moisés, mira, le dice que tienes en la mano una vara y Dios empieza a manifestarse porque entonces esa vara se convierte en serpiente. Y Moisés la toma por la cola y vuelve otra vez a convertirse en vara. También mete su mano en el costado y sale seca, la vuelve a meter y vuelve a salir como una mano normal otra vez con carne. Entonces vemos cómo es que Dios empieza a manifestarse y entonces ya Moisés ya va sabiendo que un Dios poderoso lo ha enviado y ya ha visto, por decirlo así, de alguna manera cara a cara a Dios. Entonces él va y convence al pueblo de Israel que tienen que salir de ahí. Y ellos salen de Egipto. Y cuando salen de Egipto, empieza la primera manifestación angélica.
Vimos eso en Éxodo capítulo 14, verso 19. Eso lo vimos el domingo. Fue el pasaje que vimos de esa manifestación angélica. Y se los voy a leer de nuevo como un repaso, como una introducción. Dice: el ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás. El verso 20 dice: poniéndose entre el campo de los israelitas y el de los egipcios. Esta nube era para unos tinieblas, para otros iluminaba la noche, y no se acercaron los unos a los otros durante toda la noche. Esto nos viene a enseñar, mis amados hermanos, que el ángel de Dios, cuando salen de Egipto, en una salida, como la salida que nosotros estamos esperando de esta tierra, viene el ángel de Dios. Dios mismo enviando no a un ángel, sino a su propio ángel. Y vimos que hablábamos de que cuando dice acá que el ángel de Dios, el verso 19, y acá sí se los puedo mostrar, vemos acá que ángel está con mayúscula. Porque no es cualquier ángel, es el ángel de Dios. Es hablando de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él se encarnara aquí en la tierra, Él hacía visitaciones a la tierra. Y entonces quiere decir que al pueblo de Israel, el que realmente lo sacó fue nuestro Señor Jesucristo. Él iba delante del pueblo, él iba delante, después el pueblo, pero ya cuando viene el enemigo persiguiéndolos, el ángel de Dios, que estamos hablando de que es una cristofanía, es una visitación de nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse. Entonces viene y Él dice: bueno, el enemigo viene siguiéndolos, entonces ya no voy a ir al frente, voy a ir atrás para ponerse en medio. Y eso vemos entonces que el ángel de Dios fue enviado para proteger a su pueblo. Hay una protección. Dios se va a encargar de protegernos a nosotros. Dios quiere protegerte a ti. En toda liberación, en toda salida, Dios quiere protegernos. Primero va al frente, pero cuando hay peligro se pasa atrás de nosotros. Vimos cómo ahí la nube también se pasó atrás para quedar en medio de Egipto y de Israel. Pero para Egipto era tinieblas, mientras que para Israel era luz, los iluminaba. Y tanto nuestro Señor Jesucristo como la nube no permitieron que Egipto los alcanzara. Entonces, Dios protegiendo a su pueblo antes de llevárselos. Antes de llevarnos a nosotros, Dios va a protegernos y está enviando a su ángel para cuidarnos, para protegernos. Pero luego vemos en el verso 28, siempre de Éxodo 14, dice que entonces ya ellos cruzaron el Mar Rojo. Y obviamente tuvo que decirle el Señor a Moisés, ¿verdad? Levanta tu vara. Y el mar se abrió. Cuando el mar se abre, no se abrió porque Moisés haya levantado la vara. Se abrió porque Moisés conocía al Dios que le estaba ordenando. Y entonces Moisés levanta la vara porque Dios le dijo, levanta la vara. Pero eso era señal, como decir, que se abra el mar, pero lo estoy haciendo porque Dios me lo dice, creyendo lo que Dios estaba diciendo. No es cuestión de agarrar cualquier vara y hacerlo, sino que Moisés sabía que el que le estaba diciendo que lo hiciera era Dios. Y ya Moisés ya conocía el poder de Dios. Moisés ya había visto, ya había hablado con Dios. Entonces ahora Moisés ya convencido, ya sabe que es Dios el que le está hablando. Entonces para Moisés no hay ningún problema, porque él dice, bueno, Dios me dijo y Dios lo hará. Y entonces lo hace, y dice acá en el verso 28, dice: las aguas al volver cubrieron los carros, los caballos y su gente, o sea, todo el ejército de Faraón. Entonces vemos en este pasaje de Génesis 14, 28 y el verso 29 también, que Dios, aparte de cubrir, de cuidar, de proteger al pueblo de Israel, también mata al enemigo que los viene persiguiendo.
los dejó pasar a ellos en el mar, pasaron del otro lado, pero el enemigo, al ver que ellos pasaron, también nosotros pasamos, dijeron ellos, y intentaron pasar, pero ya cuando todo el enemigo estaba metido dentro del mar, viene el Señor y cierra las aguas, y ahí se murieron. Dice el verso, bueno, dice acá el verso 29, los israelitas en cambio habían pasado en medio del mar, las aguas les hacían de murallas a derecha e izquierda. Y es que Dios va a levantar murallas a nuestros lados para protegernos. Y cuando habla del mar, está hablando de problemas, situaciones. Y a veces nosotros sentimos que nos estamos ahogando en medio de nuestros propios problemas. Y tenemos tantos problemas que sentimos que ya nos ahogamos. Y viene el Señor y dice, yo puedo hacer que haya un muro que te cubra, que te proteja. Y no te va a pasar nada, no te vas a ahogar en medio de esos problemas, porque el Señor está en medio de nosotros y el Señor fue enviado para cuidarnos, para protegernos. Dice el verso 30, aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Eso significa, amados hermanos, que antes de que el Señor nos lleve de esta tierra, vamos a ver a nuestros enemigos destruidos. Dios va a terminar con nuestros enemigos, porque Dios quiere liberarnos, quiere hacernos libres de tantas situaciones que nosotros cargamos en nuestra alma, inclusive de temores, tenemos tantas cosas arraigadas en nuestra alma, traemos pecados generacionales, pecados que nuestros antepasados cometieron, y el Señor quiere liberarnos de eso, y nos va a liberar, y vamos a ser libres completamente. Y entonces ahora quiero entrar ya a lo que nos corresponde a esta noche, continuar con el tema, por supuesto, de la ministración angélica, antes de llevarnos, antes de ser arrebatados. Es que el Señor nos va a arrebatar, nos va a llevar para que estemos con Él. Pero al momento de llevarnos, primero nos protege, nos cuida, termina con nuestros enemigos. Pero dice acá en Éxodo capítulo 23, verso 20, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Otra vez el Señor diciendo, te envío. Te estoy enviando, dice otra versión. Y aquí te estoy enviando a mi ángel, no otra vez a cualquier ángel. Te estoy enviando o te envío a mi ángel, pero él va a ir delante de ti. Y tiene un propósito, dice, para que te guarde en el camino. Entonces el Señor viene y envía a sus ángeles. Ya nuestro Señor Jesucristo, Él ya fue enviado y ya está aquí con nosotros. Él está dentro de nosotros. Pero también envía a sus ángeles y dice para que te guarde en el camino, para que te proteja, para que te cuide, para que te libre de cualquier enemigo que quiera levantarse en contra tuya. Pero también tiene otro propósito y dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Qué hermoso, hermanos, saber que el Señor envía una administración de ángeles para llevarnos. Y ese ángel o ángeles, porque así como puede enviar un ángel, puede enviar varios ángeles. Pero esa administración angélica el Señor la ha enviado para que, ya vimos, para que nos cuide, para que nos proteja, para que se ponga en medio del enemigo y nosotros, pero para que nos lleve. Para que nos lleve, dice, para que te introduzca, para que nos meta a la promesa que el Señor ha dado. Para el caso de nosotros sería para que nos meta en el arrebatamiento y que nos lleve a ese lugar que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Lo que nos viene ahorita es las bodas del Cordero. Entonces dice ahí que el ángel del Señor fue enviado por Dios para que nos guarde en el camino, para que nos lleve y nos entre al lugar que ya está preparado para nosotros. Ahora, este es el verso 20. Miremos lo que dice el verso 21.
Dice, anda derecho en su presencia. Yo no sé qué dice cómo dice la versión que ustedes tienen. Creo que esta es la Biblia latinoamericana. No sé si la Biblia de las Américas dice, cuídate de cómo andas, o alguna otra versión, pero lo que aquí dice, anda derecho en su presencia. Otras versiones podrán decir, guárdate delante de Él. Eso, ¿de qué nos está hablando eso? Para empezar, fíjense, el verso 20 nos dice, nos pone bien claro que el Señor envía a su ángel en medio de nosotros, en medio de su pueblo, para que nos cuide, que nos proteja, que nos lleve por el camino, en el camino que nos cuide, nos guarde y que nos introduzca a la promesa. Pero entonces, después de habernos dicho eso, ahora dice, anda derecho en su presencia. Anda derecho en su presencia. Eso no es que voy a caminar solo con el pie derecho. No, eso es que tengo que cuidarme en la forma como camino delante del ángel de Dios. Es bonito, es hermoso, qué lindo que el ángel de Dios esté aquí en medio de nosotros ahorita. El ángel de Dios está aquí. Hay ministración de ángeles. Por eso también es que las hermanas a la hora de la adoración, de estar orando, se tienen que poner su velo. Ahora se comprende mejor eso. Porque el velo es porque hay ministración de ángeles. Y en este último tiempo, en este tiempo que nos queda, estando sobre esta tierra, esperando el arrebatamiento. Mientras llega el arrebatamiento, ángeles del Señor van a estar ministrándonos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Desde el Génesis, aparece que siempre hubieron ángeles ministrando a los hijos de Dios. Sin embargo, el hecho de que hayan aparecido desde Génesis y viene en toda la Biblia, a Dios le interesa que nosotros sepamos que hay una administración de ángeles constante. Pero su palabra nos muestra que antes del arrebatamiento, esta administración de ángeles la vamos a ver, hermano. Nosotros, no sé si alguno de ustedes ha visto un ángel, pero realmente no cualquiera puede decir, es que yo vi un ángel. No, yo creo que es raro que alguien haya visto un ángel. Después se dan cuenta que estuvieron con un ángel. Algunos se han dado cuenta después. Por ejemplo, recuerdo bien el testimonio de un hermano que ya murió, por cierto, pero él estuvo muy enfermo en el hospital. Y llegaron dos hombres a su cama allí en el hospital donde él estaba. Él estaba grave, estaba para morirse. Y llegan dos hombres así vestidos de médicos a la medianoche. Y entonces llegaron y se pararon al pie de la cama y le hablaron, le dijeron, venimos a verte. Y se pasó uno a la cabeza y otro a los pies, y uno le agarró los pies. Y él sintió algo que le pasó en el cuerpo. Él estaba para morirse. Y a partir de esa hora él quedó sanado. Y después se quedó preguntando así, ¿y los médicos que vinieron anoche? ¿Quiénes eran los médicos que vinieron anoche? Dice, ¿cuándo a las 2 de la mañana va a llegar un médico al hospital a ver a uno de los enfermos? Si tienen un horario, pasan a las 7 de la mañana. Entonces, él vio a dos ángeles. Sin embargo, en el momento que los vio, no sabía que eran ángeles. Hasta después pudo decir, entonces eran ángeles del Señor. Y ahora, en este tiempo que el Señor ya viene por su iglesia, en este tiempo que el Señor nos está preparando para llevarnos, antes de llevarnos, nosotros vamos a ver esa administración de ángeles, pero con más fuerza. Entonces acá, lo importante no es tanto, claro, tenemos que aprender más de eso, porque eso no se anda predicando en las iglesias de que hay ángeles ministrando y que hay ángeles, que Dios está enviando ángeles para ministrar a su iglesia, para prepararnos, para cuidarnos, para protegernos. Eso no mucho se enseña.
Pero lo importante acá, mis amados hermanos, es, número uno, es saber que sí existe la administración angélica. Y entonces demos por sentado, por hecho de que la administración angélica existe, porque lo podemos ver a través de toda la Biblia. Sin embargo, lo importante acá es, estos son instrucciones, cómo debemos nosotros de comportarnos ahora, sabiendo que hay ángeles ministrando nuestra vida. Entonces lo primero que dice es, hermanos, ¿qué dice la Biblia de ustedes? Algo diferente a eso, anda derecho en su presencia. Guárdate delante de Él. Guárdate delante de Él. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir? Como decir, cuida tus modales, cuida tu testimonio, cuida tu boca, cuidado con lo que vas a hablar, cuidado con lo que vas a hacer, cuidado con lo que estás mirando. ¿Por qué? Porque el Señor ha mandado a su ángel. Entonces, ahí ya es otra cosa. ¿Y qué dice después? Hazle caso. El otro creo que dice, escucha su voz. Oye su voz. Oye su voz. Guárdate delante de Él. Oye su voz. Es interesante, mis amados hermanos, que ese oye su voz es un mandamiento. No por esto. A ver, me va a salir del tema un minuto. Y como aquí están mis hermanos de la alabanza, entonces me están ayudando aquí a predicar. Cuando unos fariseos estaban tentando a Jesús, llegan a él y le dicen, a ver, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? ¿O cuál es el primer mandamiento en la Biblia? ¿Alguien se recuerda cuál fue la respuesta de Jesús? Amarás al Señor. Antes de eso. Escucha, oh Israel. Si alguien lo puede buscar por ahí, tal vez la referencia sería, si lo buscan en internet, cuando los fariseos le preguntan cuál es el primer mandamiento o el mandamiento más importante. A ver si me lo... Porque si no van a decir que el pastor está diciendo casaca. Y entonces ahí podemos ver que sí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero antes de eso, el Señor dice otra cosa y no se le pone atención a eso. Y empezamos a creer que el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. ¿Ya lo encontraron? A ver, te pones de pie y me lo lees. Es la de amarás al Señor tu Dios. Pero antes. ¿Alguien lo encontró o? Vamos a ver. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero en qué citas tienes? Esa está. 8:29 ¿de qué libro? No. Bueno. Es Marcos 12:29. ¿Perdón? Marcos 12:29. Marcos 12:29. Vamos a ver. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye a Él el Señor. Ahí está, oye. Dios es el Señor, no es. Vamos a ver. Se los voy a leer desde acá para los hermanos que... por el micrófono. Marcos 12:29, ¿verdad? Jesús, dice acá en esta de la Reina Valera del 60, Jesús le respondió,
el primer mandamiento es, dos puntos. No son dos puntos el mandamiento, sino los signos de puntuación acá es, Jesús respondió, dos puntos. El primer mandamiento es, otra vez, dos puntos. O sea, después de los dos puntos va a decir qué es. Dice, el primer mandamiento es, oye Israel. Y entonces ya le dice, el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí el 30 dice, y amarás al Señor tu Dios. O sea, ¿cuál es el primer mandamiento realmente? Oye. Miren, es que si ponemos cuidado, ya me metí a otro tema, ¿verdad? Pero solo para no dejárselos ahí en el aire. Hay tres primeros mandamientos. Hay tres primeros mandamientos. Hay uno que es en tiempo, otro que es en importancia, y el otro que es, no recuerdo. Tiempo, importancia y orden. En orden, tiempo, importancia. Ahí después hay que ver cuál es el primero en tiempo, el primero en orden y el primero en importancia. ¿Por qué hay tres primeros? Aquí mencionó dos primeros. El primero es oye. El otro primero es amarás al Señor tu Dios. El otro primero, a ver, ¿alguien recuerda algún primer mandamiento que se menciona en la Biblia? Dice, creo que está en Efesios capítulo 6, verso 1, si no me equivoco. Es aquel que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer. Entonces uno tiende a confundirse, bueno, ¿cuál es? ¿Es oye? ¿Es amarás al Señor tu Dios? ¿O es honra a tu padre y a tu madre? Entonces, ese honra a tu padre y a tu madre es, ahí está el otro primero. Ese es el primer mandamiento con promesa. Quiere decir que hay otros mandamientos que tienen promesa, pero ese mandamiento es el primero, honrar a los padres. Acá hay dos primeros en tiempo, oye. Entonces ahora dice acá, ahora sí ya quedamos un poquito más claros de eso, ¿verdad? Entonces acá le está diciendo el Señor, nos está diciendo el Señor a nosotros. Hay ángeles a la par de ustedes. Hay ángeles en tu casa. Hay ángeles cuando vas en el camino. Te va protegiendo en el camino, te va cuidando. Hay ángeles cuando estás trabajando. Hay ángeles alrededor tuyo en todo tiempo, ministrándote. Están para servirte. Por lo tanto, cuida cómo andas. Hazle caso, obedécele. Bueno, la otra versión decíamos, oye su voz, escúchalo. Y ya dijimos eso de oír la voz, es un mandamiento. Es el primer mandamiento, escucha su voz. Porque es el ángel de Jehová. Escucha su voz. Luego dice, no le seas rebelde. Entonces, ¿a qué nos estamos metiendo ahora? A las instrucciones de cómo comportarnos en medio de una administración angélica y que es a la que estamos entrando ahora porque la venida del Señor está cerca y entre más cerca está la venida del Señor por su iglesia novia, entre más cerca está el arrebatamiento, el paso, mayor ministración de ángeles hay. Y entonces aquí es a mayor ministración de ángeles, mayor cuidado de cómo nos comportamos. Entonces, escucha su voz. Aprende a oír la voz del ángel que te está ministrando.
Escucha su voz, no seas rebelde. ¿Qué es ser rebelde? Ah, ya escuché que me dijo que me vaya aquí a la derecha. A ver, ¿qué me importa? A mí me gusta aquí a este lado. Eso es ser rebelde. Rebelde es, yo hago lo que yo quiero y ¿qué? Escucha su voz. Escucha su voz y hazle caso, obedécele. Sepas, miren, ahora aquí ya van las amenazas, ¿verdad? Sepas que no perdonará tus faltas, pues en Él está mi nombre. Nosotros nos comportamos rebeldes y el Señor dice, este ángel no te va a perdonar tus faltas. Porque en Él, está hablando Dios Padre, en Él está mi nombre. Entonces, para entender esto, quiero llevarlos a otro pasaje, que podríamos decir que es paralelo a este. Y es Eclesiastés capítulo 5, verso 6. Y entonces dice, ya sabemos, hermano, hay ministración angélica. Y entre más cerca está la venida del Señor por su iglesia, mayor ministración angélica. Y nos está dando las instrucciones cómo comportarnos en medio de la administración angélica. Y ahora aquí en Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. El ángel está con nosotros. Entonces mucho cuidado porque tu boca te puede hacer pecar. Y dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No se te va a permitir que digas, ay, es que no sabía. Es que es como que un pretexto para librarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Es que lo hice por ignorancia. Miren lo que dice. Que dice, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? ¿Por qué vas a permitir que Dios se enoje a causa de tus palabras? Y que destruya la obra de tus manos. Entonces, hermanos, cuando nosotros trabajamos, miren, hay gente que se levanta a las 3 de la mañana y al otro día se vuelve a acostar a las 2:30 de la mañana. Media hora durmió, ¿eh? Hay gente que trabaja de noche y madruga y todo, y nunca ve el fruto de sus manos. Trabaja y se le hace nada. ¿Por qué? Porque se le destruye la obra de sus manos. Pero entonces puede ser que sea por su boca. Ahora, veamos el contexto de ese pasaje. Regresemos al verso 1, Eclesiastés 5:1. Entonces aquí está dando el contexto del verso 6. Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando vayas a la iglesia, cuando vayas a donde Dios está, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. Sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aprendamos a oír, por eso el oír es un mandamiento. Entonces, estamos en medio de una administración angélica. Aprendamos a escuchar más que hablar. Aprendamos a escuchar, pero aprender a escuchar implica obediencia. Obediencia. Entonces, porque dice, no vas a hablar más de la cuenta, ¿va? Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios.
Aquí dice delante de Dios, pero el verso 6 decía que es delante del ángel. ¿Qué significa eso? Que lo que tú digas delante del ángel lo estás diciendo delante de Dios. Y tal vez me voy a meter un poquito a otro, voy a agarrar un caminito, una vereda por ahí. Pero es importante que se los mencione. Porque así como dice ahí que lo que tú digas delante del ángel, acá dice lo estás diciendo delante de Dios. Ahora, cuando uno lee Apocalipsis capítulo 2 y 3, en Apocalipsis 2 y 3 está hablando Dios, está diciendo, escribe al ángel de la iglesia tal y tal. Son 7 iglesias. En las 7 iglesias dice, escribe al ángel de la iglesia tal, escribe al ángel de la iglesia tal. Eso tiene varias interpretaciones válidas. Significa que cada iglesia tiene un ángel responsable de esa iglesia. Pero también significa que el ministro de esa iglesia es un ángel. Ahora aquí parecía como que me estoy echando flores, ¿verdad? Pero ya vimos aquí en Eclesiastés que el Señor dice, lo que hagas delante del ángel, no lo haces delante del ángel, sino lo haces delante de mí. Ahora, comparemos pasajes que ya conocemos. Cuando la gente murmuró en contra de Moisés, ¿en contra de quién murmuraron? De Dios. Pero se lo hicieron a Moisés. Cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro en cuanto al precio del terreno que habían vendido, ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No me han mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Como estamos aquí, bueno, ahorita aquí hay líderes, ¿verdad? Pero en la casa también nos están escuchando todos. Cuando tú te ministras con nosotros, no puedes, o no debes, sería la palabra, no debes de decir mentiras. Porque entonces no nos estás mintiendo a nosotros. En una administración. Y no es una administración así de ángeles, o sea, un ser espiritual. Aunque el Señor nos llama a nosotros, llama a sus ministros ángeles. Pero cuando tú te ministras, si dices una mentira, no nos la dices a nosotros, se lo dices a Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero avancemos acá. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces, cuando hablamos mucho, podemos, por estar hablando tanto, podemos hablar necedades. El verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Aquí está hablando, se está enfocando un poco en las promesas que le hacemos a Dios. Y es que, miren hermanos, vamos a ver, no siempre le prometemos a Dios diciendo, Señor, te prometo que te voy a servir y nunca te voy a fallar. No siempre lo hacemos de esa manera. Miren, hay un himno, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez, pero eso fue de mi tiempo. Decía, bueno, dice todavía, pero yo ya no lo canto, pero en los himnarios que usan las iglesias, dice, anhelo trabajar para el Señor. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? La letra dice, anhelo trabajar para el Señor. Y así sigue enfocándose en su deseo de servirle al Señor. Y entonces en la iglesia todo el mundo lo canta.
Pero cuando uno dice, hermano, ¿quiere servir? Ah, no, hermano, para más adelante. Pero con su boca ya dijo, yo deseo trabajar para el Señor. Entonces, a veces nosotros con la alabanza somos mentirosos. Cantamos una cosa, pero no queremos hacer lo que dice la alabanza. Y de esas hay muchas alabanzas. Ejemplo, aquella de seguir tu caminar, Señor. ¿Alguien se la sabe? Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ay, solo con ese pedacito ya hay mucha gente que canta mentiras. Porque seguir tu caminar es, yo quiero seguir a Cristo, postrado ante su altar. Y gente que ni adora. Entonces, cuando cantamos, hacemos muchas promesas. Porque se lo estamos diciendo al Señor. Cuando cantamos, lo que decimos, lo que estamos cantando, se lo estamos diciendo al Señor. Señor, tú eres todo para mí. Señor, yo te alabo de corazón. Y pensando en otra cosa. Verso 5 dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Entonces, ese es el contexto del verso 6. ¿Qué decía el verso 6? Yo creí que lo tenía acá, pero no lo tengo. Vamos a ver. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, lo que nosotros prometemos, después no podemos decir, es que lo hice por ignorancia. El ángel está ahí escuchando. Entonces aquí hay una administración de ángeles. Cada promesa que nosotros hagamos, cada palabra que nosotros decimos, se convierte en una realidad que para Dios toma muy en serio lo que nosotros decimos. Cuando nosotros decimos, Señor, te prometo que ahora sí te voy a ser fiel, Señor. El Señor está tomando en cuenta nuestras palabras. Porque también cuando Él habla, Él cumple su palabra. Y espera lo mismo de nosotros. Ahora, sabiendo que hay una administración de ángeles, sabiendo que ya la palabra dice, guárdate de cómo caminas, oye su voz, obedécele. Entonces hay instrucciones de cómo debemos de comportarnos frente a esa administración angélica, pero también tengamos cuidado cómo vamos a tratar a los ángeles, porque debemos de tener cuidado. Dice, en primer lugar hay que discernirlos. Percibimos una presencia angelical. Alguien está ahí orando y de repente un ángel se le pone a la par. Eso va a pasar. Tú vas a estar orando un día y de repente se te presenta un ángel a fortalecerte. Se te presenta un ángel y te dice, dice el Señor que ya despachó la respuesta de tu oración. Y entonces hay que discernir si ese ángel es un ángel de Dios. Porque puede ser uno de las tinieblas. Hay ángeles caídos que también están ministrando. Es que hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque así como hay una administración angélica de parte de Dios, también el enemigo copia lo mismo y mete administración, esa ya sería demoníaca. Pero hay de los dos lados. Entonces hay que discernirlo si es de Dios o no es de Dios. No hay que adorarlos. Los ángeles pues están para ministrarnos, están para servirnos. Dicen, no hay que adorarlos. Hay que ser maduros y adoctrinados para oír su voz. Ay, es que el ángel me dijo tal cosa. Mira si lo que te dijo no contradice la doctrina bíblica.
Si contradice la doctrina bíblica, ese ángel no es de Dios. Porque ningún ángel de Dios te va a venir a hablar cosas que no son bíblicas. El ángel de Dios te va a hablar lo que ya está en la Biblia. Hay que guardarse de no caer en rebelión. Eso lo decía el versículo que leímos. Entonces, en la Biblia encontramos muchas instrucciones en cuanto a la ministración angélica. Y quiero darles algunos ejemplos. Es que si nosotros nos descuidamos, el ángel de Dios se puede apartar de nosotros. El ángel de Dios se aparta. Miren, Números capítulo 11, verso 4. Dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Cuando ahí dice el populacho, está hablando de la gente que se fue con el pueblo de Israel, pero que no era israelita. Ellos tenían sirvientes, alguien que vivía en la casa de ellos les dijo, yo me quiero ir con ustedes también, pues se fueron. Pero entonces ahí el populacho, gente que no era del pueblo de Israel, pero que estaba metido dentro de ellos, dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le ofendió al Señor? Vimos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el ángel de Dios va delante de ellos. En el momento de peligro se pasó atrás de ellos para protegerlos, para cuidarlos. Pero el ángel de Dios iba delante de ellos. Pero llega un momento que el ángel de Dios se aparta y se quita de ahí, ya no sigue con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Este pueblo se quejaba mucho. ¿Qué no podemos hacer nosotros en medio de una administración angélica? Estarnos quejando por todo. No es que, ay, me duele aquí. No, eso pues, te puedes quejar. Vas al hospital allá y preguntas cuál es el departamento de quejas y cuando dices, allá está, ahí vas y empiezas a quejar, ¿verdad? Pero ese es otro rollo. Estas quejas ay, es que no me gusta cómo pintaron, es que no me gusta quejarse por todo. Quejarse murmurando. Esta gente empezó a quejarse. Ay, es que allá teníamos ajos. Allá teníamos pescados, allá teníamos cebollas, allá teníamos quejándose. Mira, el verso 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. ¿De dónde gratis el pescado? Ellos trabajaban duro y les daban de comer. Eso no era de gratis. Hasta más les tenían que haber pagado y no les pagaban, solo les daban comida. Pero entonces, quejarnos de las cosas que se están haciendo, hace que los ángeles de Dios se alejen de nosotros. Eso no debemos de hacerlo para evitar. Esta gente se quejó. Miren lo que dice. Bueno, aquí se quejan están deseando la comida del pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Versos 6 y 7 dice, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Ay, hermanos, esto es que cuando dicen excepto este maná, están menospreciando la comida que Dios da. El maná, ¿qué representa el maná? Representa la palabra, es el alimento. Pero en el Nuevo Testamento dice, Jesucristo dice, yo soy el maná. Yo soy el pan vivo. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Quejándose, como decir, no quiero la palabra. No quiero a Cristo. Ya me aburrió, ya me fastidió. Entonces, esa gente se quejó de la comida, del alimento, y era pan de ángeles.
Entonces, por eso el ángel se apartó de ellos. Miren lo que dice el verso 8. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Pero esta gente terminó ofendiendo a Dios. El verso 9 dice: cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Entonces, tengamos cuidado de no ofender a Dios con tanta queja. Si no nos gusta algo, no murmuremos. Tal vez realmente se está haciendo mal algo. Pues acércate conmigo o con un líder. Y fíjate que esto yo veo que está mal, o que tal vez es así, pero con humildad. No haciendo más grande el problema. Porque eso hace que el ángel de Dios se aparte de nosotros, y esa administración angélica. Hay otro ejemplo, Números 12:1 dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. Hermanos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué creen ustedes que eso le molestó a Dios? Esa fue una de las razones por las que el ángel de Dios se apartó de ellos. Veamos el verso 2 para completar esto. Vamos a ver. Y dijeron: es cierto que el Señor ha estado solo con... Bueno, no, este es otro. Aquí, quejándose de la esposa de Moisés. ¿Qué les importaba a ellos? De verdad. ¿Qué les importaba a ellos quién era la esposa de Moisés? Ay, es que ese Moisés se casó con una negra. Con perdón a las negritas, ¿verdad? Pero eso es lo que estaban diciendo. ¿Y acaso Moisés le estaba obligando a que la cuidara más? Entonces, eso es quejarse de la gente. Ahora, entre nosotros, ¿por qué nosotros a veces nos quejamos de la gente? Es que no me saludó. Es que cuando yo venía aquí y ella venía allá, se pasó al otro lado cuando yo ya iba a pasar. Es que no me gusta su pelo aquí en la cara. Ya estoy viendo si alguien tiene pelo en la cara. Es que no me gusta cómo se ríe. ¿Qué te importa? Es que el pastor solo dice que le importa. No nos quejemos, porque por eso. Ahora, otro ejemplo, y el tiempo se me termina. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Se están quejando de Moisés. Están diciendo: ¿cómo es eso que Moisés es el líder? Si también Dios habla a través de nosotros. No solo a través de Moisés habla. Hermanos, aquí se están quejando ¿quién dice por qué Dios escogió a Moisés si nosotros somos mejores que él? Es que no se trata de quién es el mejor. No se trata de quién habla bonito. Se trata de a quién Dios escogió. Y al que Dios escogió, es que Dios tiene sus vasos, uno para cada cosa. Y cada uno debe servir, debe trabajar, debe hacerlo lo mejor donde Dios lo puso. No andemos deseando el puesto de otro, porque donde Dios lo puso es porque ahí lo quiere, y al otro que le puso aquí es porque ahí trabaja bien. Hagamos bien nuestro trabajo donde Dios nos puso. Otro ejemplo, Números 14:1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Verso 2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué se están quejando ahí? Miren, el verso 3 nos da
¿Y por qué nos trae el Señor a esa tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Verso 4, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Se estaban quejando, mis amados hermanos, porque en la tierra había gigantes. Ahora, ¿tenían razón o no tenían razón? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero entonces hay que regresar a lo que les dijo el Señor. El Señor les dice, van a ir a una tierra que fluye leche y miel. Y yo he entregado en sus manos a los que habitan esa tierra. Entonces, ya ahí, con esas palabras, ya no importa cómo es la gente. Lo que importa es lo que Dios dijo. Yo les he entregado en sus manos. Entren, peleen, conquisten. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? O sea, ¿por qué el ángel de Dios se apartó de ellos? El Señor les dio una promesa que es hermosa. Es como a nosotros. ¿Qué promesa nos ha dado el Señor a nosotros? Así, con respecto relacionado con esto. Un arrebatamiento. Bodas del Cordero. Eso es un galardón. Eso no es para todos. Eso es para aquel que se guarda, que vive con sus pecados confesados, que se aparta para el Señor, que ama al Señor con todo su corazón. Pero como es un galardón, es un premio, es una promesa, tiene un costo, tiene un precio. No es cuestión de te lo doy y me quedo de brazos cruzados, que me lo traiga aquí si quiere. Ese tipo de galardones, ese tipo de promesas requiere de esfuerzo. Entonces vayamos a Josué. ¿Y qué le dijo Dios a Josué antes? Le dice a Josué, vas a conquistar esa tierra y se las vas a repartir al pueblo. Pero no le dijo a José, solo entra y tómala ahí la agarras y la repartes. Josué tenía que pelear. Y entonces el capítulo 1 de Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces hay gigantes en cada promesa que Dios nos da. Cada promesa que Dios nos ha dado, qué bonito, hay cosas hermosas, pero hay que pelear. No nos quejemos de los gigantes, botémoslos, derribémoslos, arranquémoslos. Seamos valientes. Entonces, ¿qué pide el Señor de nosotros? Que seamos valientes. Esta gente no quiso ser valiente. Esta gente lo que se puso a hacer es, mejor me regreso. Nombremos a un jefe entre nosotros y que nos lleve de regreso. Ojalá me hubiera muerto allá, ojalá me hubiera muerto en el desierto. No es eso. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Cuántas veces le dice eso a Josué? No sé si son 4 veces, creo yo, que le repite. No se lo dice solo una vez, se lo repite, se lo repite, se lo repite. Pero le dice a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Entonces, para poder entrar a la tierra prometida, nuestra tierra prometida es el arrebatamiento, es las bodas del Cordero. Tenemos que ser valientes, hermanos. Hay batalla. El enemigo se va a levantar. Pero el Señor ya dijo que ni siquiera las puertas del infierno
prevalecerán. Eso de prevalecer significa que va a salir ganando, no va a salir ganando. Pero entonces, si hay pelea, si hay batalla. Hay batalla, pero van a perder porque ya fueron derrotados. Pero nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos que guerrear. El verso 2, Números 16, 2. Estoy que termino y no termino. Dice, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación de los escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Esta gente, ese es el último verso que les leo, esta gente hizo que el ángel de Dios se apartara de ellos, por todas las consecuencias que ya vimos, por sus quejas, por su murmuración, por ser cobardes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pero ahora se levantan en contra de Moisés y empiezan a, mire, aquí dice, ¿por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Le están diciendo a Moisés, ¿por qué sos tan autoritario? Están quejándose de su autoridad. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, a veces algo que aprendimos con la pastora es que como pastores, específicamente nosotros, como pastores, no podemos ser capataces. El Señor no levantó capataces, el Señor levantó a un líder. En Israel habían capataces, habían verdugos y estaba Faraón. Pero el Señor los liberó de ellos y les puso a un líder, a un libertador, a Moisés. ¿Y qué dice la Biblia de Moisés? ¿Cómo era Moisés? El hombre más manso sobre la tierra, como nunca lo ha habido ni lo habrá. Entonces eso, tratando de imaginar cómo era Moisés, era humilde y el más manso. ¿Y qué dice esta gente? Quejándose de su autoridad. Entonces, hermanos, mucho cuidado con quejarnos de la autoridad que Dios puso. Y nosotros como autoridad. Ahora ya voy, nosotros los pastores, ustedes que tienen liderazgo sobre otros, seamos como Moisés. No seamos como el personal de Faraón, capataces, verdugos. Dios nos libre de tratar mal a la novia del Señor. Si nosotros somos como Moisés, va a haber gente que se va a quejar. Va a haber gente que va a murmurar. Pero que no tengan razón. Que no tengan razón. Que no sea real eso de que es que me trató muy mal, me trató muy duro, me gritó. No. Que no pase eso. Y si aún así la gente se queja, Dios va a tratar con ellos. Pero nosotros seamos, ahí sí que todos los que tenemos gente bajo nuestro, por decir así, bajo nuestro cuidado. Todos los que tenemos gente bajo nuestro cuidado, ejercemos una labor pastoral. Y el Señor dice, yo os enviaré pastores conforme a mi corazón. Preguntémonos cómo nos trataría el Señor. Así mismo tratemos nosotros a los demás. Entonces, en el nombre de Jesús,
Inclina tu rostro. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que a partir de ahora viene una ministración angélica mayor de la que está en la Biblia. Mayor a Génesis, mayor a Éxodo, mayor a Apocalipsis. Porque tú lo has prometido, Señor. Porque tú dijiste que tú enviarías a tu ángel delante de nosotros y tu ángel se encargará de cuidarnos en el camino hacia ese jarpazo. Y nos llevará y nos entrará. Y gloria a ti, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Que esa palabra se haga vida en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.